demandas en contra del decreto, entre otros, Esteban Torres, que es referente del Partido Social Cristiano, que era uno de los asambleístas, uno de los vicepresidentes segundo, concretamente, de la Asamblea, y era uno de los dos asambleístas que estaba interpelando en el juicio político que quedó trunco a Guillermo Lasso, y era uno de los que había presentado esta demanda y está en contacto en este momento con nosotros. Esteban, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Qué gusto, ¿cómo le va? A las órdenes. Esteban, ¿qué opinión, reacción le merece el fallo, la comunicación que hizo la Corte Constitucional? Bueno, finalmente la disputa constitucional que se originó con las demandas frente al decreto presidencial ha sido ya zanjada con la decisión de la Corte Constitucional, que evidentemente no comparto, porque fue evidente que no hubo causal para la muerte cruzada, pero con esa decisión se da ya el pistolazo para el inicio de la carrera electoral, que es hacia donde estamos viendo este momento. O sea, para que quede claro, obviamente no comparte el fallo, usted consideraba que era inconstitucional el decreto firmado por Lasso, pero lo respeta, lo acepta y considera que está zanjada la cuestión. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo soy una persona respetuosa de la institucionalidad y siempre lo dijimos. Si la Corte ratificaba la constitucionalidad del decreto, como ha sucedido, nos vamos a elecciones. Y si no lo hacía, evidentemente, no solo se reinstalaba la Asamblea, sino que seguía el juicio político hasta la destitución ya cantada del presidente de la República. Pero se ha tomado esta decisión, estamos ya preparándonos para lo que va a ser un proceso electoral express, sin duda. La ley exige que sea inmediatamente realizado luego de este decreto, y eso es lo que estamos ya como organizaciones políticas a nivel provincial y a nivel nacional trabajando para darle una buena opción a los ecuatorianos que de alguna manera pueda, con un gran frente de reconstrucción nacional, presentar una opción de tendencia que se enfoque en los problemas de los ecuatorianos, ¿no? El tema sobre todo de la inseguridad y la falta de oportunidades que este gobierno ha traicionado desde el principio. Ya me quiero meter con la campaña Express que se va a abrir, le quiero hacer algunas preguntas al respecto, pero antes, para cerrar el tema de la muerte cruzada, algunos creíamos, yo me incluyo, que la decisión de Lasso podía generar algún tipo de tensión social, protestas. Ahora, la sensación es que todos terminaron aceptando la medida y ya están pensando en las elecciones. ¿Por qué cree que se transitó de manera tan, vamos a decir, natural la aceptación de esto? Bueno, porque yo no creo que al menos los sectores institucionalistas de la Asamblea hayamos pensado en alguna vez en caotizar o incendiar el país. No, no es eso. Y por eso, como le digo, ya estamos viendo hacia el futuro con la gran necesidad, como le digo, de trabajar en lo político para presentar una opción. Hay una calma en el país, es cierto. Ahora, claro, el gobierno, que es un gobierno tan impopular, por debajo de los del 10% de credibilidad y popularidad, tendrá que surfear bastante con mucha cautela estas semanas, porque un mal decreto en materia económica podría también derivar en una protesta social incluso antes de las elecciones, ¿no? Así que la situación, si bien hay una calma, hay una tensa calma que para el gobierno es una posición muy complicada en lo político, y que si no sabe, o por último, si intenta entorpecer el proceso electoral con la intención de quedarse 8 meses, 9 meses, como quieren en el gobierno hacerlo, también se expondrían ahí sí a una reacción popular, sin Asamblea Nacional a la que culpar y sin Asamblea Nacional que pueda contener democráticamente una reacción así. Ahora, ¿cómo se prepara una campaña en 90 días? Sobre todo que no se estaban preparando para una campaña y sobre todo también teniendo en cuenta las enormes dificultades que atraviesa en este momento Ecuador. Bueno, va a ser una campaña en donde, por ejemplo, el periodo de campaña será solo de 15 días, no los 45 que estábamos acostumbrados. Eso implica que de alguna manera las organizaciones más estables, más conocidas, tengan la mayor posibilidad de ganar en la contienda. Lo mismo para quienes sean candidatos asambleístas. El grado de conocimiento juega realmente el principal factor en una campaña tan rápida. Pero yo estoy seguro que al menos el Partido Social Cristiano va a liderar una gran coalición del centro, le diría yo, hacia la derecha, con la finalidad de presentar una candidatura potente, unas listas de asambleístas potentes que puedan hacerle frente sobre todo a la opción que iría más por la izquierda del correísmo y del indigenismo representado en Pachacuti. Creo que esa es nuestra vocación en este momento,
y tenemos cuadros, incluso dentro y fuera del partido, que podrían liderar esa opción. ¿Y qué pasa si Lasso dice, como pareciera que podría llegar a ser, yo no voy a presentarme, quiero ir a una alianza con ustedes? ¿Ustedes aceptarían formar parte de una alianza con Lasso, sin Lasso obviamente de candidato? Nosotros con traidores, sinvergüenzas e indolentes jamás volveremos a tener ningún tipo de alianza. Precisamente lo que pasó en esta elección fue eso. Confiamos en una persona que iba a llevar un plan de trabajo, un plan de gobierno establecido, traicionó ya no solo a sus aliados políticos, traicionó a los ecuatorianos. Y eso nos ha llevado a una situación como la actual. Si bien la muerte cruzada no tiene una reacción en este momento feroz en la calle de rechazo, sí ha paralizado completamente la economía. No se está vendiendo un solo terreno, no se está arrendando absolutamente nada en el país, porque nuevamente existe la incertidumbre de los ecuatorianos sobre qué va a pasar con un nuevo gobierno, una nueva asamblea, en donde sin duda hay una alta posibilidad de que las izquierdas tengan un bloque mayoritario en virtud de esta decisión. Así que jamás haríamos, y si alguien piensa en el Partido Social Cristiano hacer una alianza con ese movimiento, yo sería el primero en irme del Partido Social Cristiano. O sea que tengo que interpretar, sumado a esto, a lo que me decía antes, que ustedes esperan a liderar una coalición, que entonces el Partido Social Cristiano va a ir con un candidato propio. ¿Está definido ese candidato? Puede ser un candidato propio o puede ser un candidato de tendencia, sin duda. Yo creo que es un momento de unificar a la tendencia. Existe desde el centro hacia un espectro de centro-derecha muchos movimientos huérfanos que en este momento no cuentan con las posibilidades para enfrentar esta nueva elección, y por eso creo que tenemos la responsabilidad nosotros de construir ese gran frente, pero con personas que sean realmente de palabra, con personas sensibles con las necesidades de los ecuatorianos, no con farsantes y no con sinvergüenzas que prometen una cosa y no la hacen cuando llegan al poder. Ahora, usted lo decía, pareciera haber una tendencia a que está fortaleciéndose el correísmo. Algo de eso se vio en las elecciones que se hicieron junto con el referéndum tan fallido que resultó para Lasso. ¿Cómo se contrarresta justamente ese avance o ese corrimiento hacia la izquierda? Bueno, con buenas ideas, con buenos candidatos, con propuestas serias, con personas carismáticas que proyecten esa seguridad en los ecuatorianos, porque sí, para nadie es un secreto. El correísmo empieza primero en el punto de partida hacia esta carrera electoral, pero eso no asegura en absoluto que esté ganada la elección para ellos. De hecho, en la última elección presidencial, un pésimo candidato, como fue el señor Lasso, le ganó a un candidato que tampoco era el mejor y presentado por el correísmo. Todo puede pasar en esta elección. Lo que sí es un escenario muy volátil, no esperado por las organizaciones políticas. Todos teníamos una preparación de cara al 2025, pero que, como le digo, todo depende qué se hace y cómo se hace. Si hay errores no forzados, como en el tenis, por parte de las opciones de izquierda y centro-izquierda, habrá una victoria de una tendencia de centro-derecha. Si por el contrario, esa tendencia se equivoca y comete errores, habrá un triunfo, por supuesto, de las izquierdas. Vamos a ver, lo que sí le puedo decir es una cosa. A mí me preocupa muchísimo voces que escucho de que esta elección va a servir para presentar nuevamente un proyecto constituyente en el Ecuador que no solo tumbe la institucionalidad, sino que de alguna manera también cambie la Constitución del 2008. Y a eso tenga usted la seguridad que nos opondremos, porque eso es altamente negativo para el país en un escenario de tanta incertidumbre, donde no hay trabajo, donde el 60% de los jóvenes quiere emigrar del país y en donde hay un gobierno que se ha dedicado a gobernar con las grandes élites financieras, a dejar la plata guardada en el exterior para sostener el pago de los bonos y a dejarlos a los ecuatorianos sin carreteras, sin salud y sin seguridad. Es lamentable la situación que vivimos hoy en el país. ¿Qué papel cree que debería tener en este contexto para el Partido Social Cristiano Jaime Nebot? Bueno, él es el líder de la organización. Evidentemente hay pedidos a la interna para que él asuma la candidatura, pero eso estará finalmente en su decisión. Si no va él creo que sería uno de los que podría articular con mucho éxito una unión de la tendencia, una tendencia demócrata, una tendencia pro seguridad, pro empleo, pro trabajo, alrededor de más organizaciones políticas, sin duda, porque
Si algo hemos logrado presentarles a los ecuatorianos de estos 2 años en la legislatura es que nuestra palabra es la que vale y que nosotros sí cumplimos lo que prometemos, y por eso creo que tenemos de alguna manera también la certeza por parte de otros actores políticos de que se puede construir algo fuerte y positivo para esta elección inmediata. Si Nebot decide no ir, formar parte obviamente de la decisión, pero no ir él como candidato, ¿a usted le interesaría? ¿Se siente a la altura? Bueno, yo tengo 33 años, la Constitución exige que para ser candidato a la presidencia se tengan 35 años, entonces evidentemente por una prohibición legal no puedo ser, pero sí me gustaría quizás liderar una opción a la Asamblea desde un espacio nacional, y si no es así, incluso por supuesto desde mi provincia donde ya he ganado la última elección. Esteban Torres, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias. Saludos cordiales.